Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, gracias por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Quién les habla? Raúl Medina. Vamos a conversar dentro del marco esto de que la invitación a descansar, el forastero dentro de tus puertas. Podríamos decir descanso para servir. Mira, interesante esto que dice acá el texto. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa, gente apartada. Y primera de Pedro dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, hay una teología del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es continuado por Pedro en el Nuevo. Ya, porque notamos todos que todas las imágenes que aparecen aquí, nación, pueblo, etcétera, son imágenes corporativas. ¿Ya? Entonces, aquí no hay, si bien es cierto, Dios reconoce la individualidad, no aprecia el individualismo. ¿Ya? No hay espacio para el individualismo en la Biblia, pero sí para la individualidad, todos atraídos por Cristo y colocados por el Señor en su misericordia en la iglesia, donde nos organizamos para servir en forma ordenada, conjunta. ¿Ya? Y esto es lo que la iglesia cristiana llama el sacerdocio de todos los creyentes. La verdad es que Martín Lutero desempolvó dos cosas en el ámbito de la salvación: la doctrina de la justificación por la fe. Y en el ámbito eclesiástico, Martín Lutero desempolvó esto: el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, no hay un clero superdotado, omnipotente, y luego un pueblo acá abajo ignorante. No, somos todos sacerdotes y servimos al Señor en esa posición. Debemos ser intermediarios, ayudarnos unos al otro, ¿no? Y entonces dice la metáfora reyes y sacerdotes, y algunos se han quedado históricamente con ser más reyes que sacerdotes. Aquí no se habla de privilegios, se habla que si somos reyes, estamos al real servicio de su majestad en los cielos. ¿Ya? No es que nosotros tengamos un estatus o una sangre azul, ¿no es cierto?, sino que estamos al servicio real de su majestad, nuestro Señor, y estamos para servir a nuestros semejantes. Así que han dicho algunos escritores contemporáneos que este texto de Pedro es uno de los más revolucionarios que se ha escrito en la Biblia, y que a lo mejor por esto Pedro perdió la vida como la perdió, de forma violenta. Pero bueno, esa es una idea que circula. De todas maneras, lo principal es que somos todos sacerdotes, incluso sin importar barreras étnicas o barreras geográficas. Todos somos hijos de Dios para servir al Señor. Fíjate que en realidad el sábado es un momento muy especial para servir a la gente, ¿eh? Para ayudar, porque tiempo hay, tiempo la actividad está. Tú recuerdas, la día de semana tiene 8 horas, está repartida en 3 partes en realidad el día. Vamos a poner descanso, actividad, ¿no es cierto?, y hacer el trabajo. Perdón, Raúl, había un profesor que decía, de las 3 divisiones, tú tienes, dice, 8 horas para estudiar, tienes 8 horas para descansar, y luego decía, tienes 8 horas para hacer una diferencia en este mundo. Interesante, ¿eh? En todo caso, Dios nos ha colocado aquí para que seamos servidores. Por eso que el estatus que Dios nos ha colocado no es para ponernos en altura o a nivel por encima de otros, sino para el servir por el servicio. Jesús sanaba a los seres humanos. Uno recuerda, lo hice sensado, ¿te acuerdas? Con una persona, una dama que estaba con una, no sé, una joroba. Y Jesús les evoca el dicho: ¿cuántas veces esta mujer vino aquí y ustedes no hicieron nada por ella? Y lo critican porque lo hizo sensado.
muchos de sus sanamientos fue, como lo habías dicho, en sábado en realidad, porque es un día para realizar este tipo de actividades. Ahora es bueno hacer esta consideración, cómo la sacó Dios de ese problema, cómo sacó Dios a otros, cuando tú le dices, y esto era contra la ley, por eso que lo enjuiciaron, toma tu lecho y anda, como en sábado a andar con el lecho. Pero había sido sanado, y eso no lo ven. Eso es lo que hacen los ojos pecadores, que no ven las cosas lindas de la vida y nos entretenemos con algunas otras cositas más. Israel, lamentablemente, fue puesto para ser conocido como el Dios, como un Dios que sirve a un Dios maravilloso. ¿Cómo habría sido la gente que lo rodeaba a Israel, ¿no es cierto? Si eso Israel lo hubiera llevado al clima, digamos, ¿no es cierto? Fíjate que yo veo ahí en este enfermo, por ejemplo, que estaba impedido de alcanzar las aguas del estanque de Betesda, ¿no es cierto? Uno observa en el relato que este hombre no le faltaba el deseo, pero no tenía los medios para ser sanado, ¿ya? Entonces, dice, no hay nadie que me... Claro, entonces eso está ahí en San Juan 5, ¿no es cierto? Sí. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Y es evidente que este mandato que el Señor le da a este hombre enfermo implicaba la necesaria habilitación para levantarse y caminar. Cuando Dios da la orden, da la habilitación. Nosotros a veces tememos que el Señor nos dé una indicación y nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer con nuestras capacidades tan limitadas? Pero el Señor, cuando desafía, cuando ordena, está también comprometiendo su poder, ¿ya? Entonces lo mismo que pasó con Lázaro allí en San Juan 11:43, ¿no es cierto? Lázaro, ven fuera. Es la orden del Señor. Y nota que el Señor dio esta orden con el nombre, porque si hubiera dicho vengan fuera o ven fuera, quizás cuánto habrían resucitado, pero la orden fue directa, que competía solamente a Lázaro. Entonces, para nosotros obedecer la voluntad del Señor, no solamente recibimos un mandato, recibimos la capacitación para hacerlo, ¿no? Y esto ilustra la conversión realmente. Muchas personas no quieren ir a Cristo, dicen, no, yo soy muy malo, y qué tal si después voy a fallarle al Señor y todo lo demás, ¿no es cierto? Y piensan en 1 y 1000 problemas, ¿no? Pero realmente cuando obedecemos su mandamiento de creer, entonces Dios trabaja en la persona y a través de su palabra habilitando. Estaba mirando algunos textos más, como por ejemplo Isaías, cuando habla del... Le reclaman a Dios, ¿por qué ayunamos si no haces caso? Y Dios les contesta, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés. Se le responde allí en Isaías 58, el versículo 11. ¿Qué te parece a ti? Es peligroso esto, porque el sábado implica servicio. Es un día en que uno debería tener una preocupación especial por aquellos que están necesitando, por aquellos que buscan quizás a un Dios que no lo tienen. Claro. Y hay que dárselo a conocer por medio de la ayuda y el servicio. Ahora, fíjate en el mismo relato del estanque de Betesda que hemos mencionado un momento atrás, allí en San Juan 5. Es interesante que los dirigentes religiosos, los escribas y fariseos criticones, estaban asombrados, embelesados, escandalizados, ¿no es cierto?, ver cómo el hombre sanado cargaba su cama en público en sábado. Claro. Porque ellos estaban determinados a mantener sus propias normas y reglamentos. Y no estaban listos a reconocer el poder de Dios de traer felicidad y gozo a la vida de ese hombre que había sido sanado. Estaban siendo religiosos, pero no eran cristianos. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.